Bien, muchas gracias. En primer lugar, quería agradecer la invitación a participar aquí y voy a intentar responder a ese reto que es hablar del ser humano en 10 minutos, ¿vale? A través de las áreas del conocimiento en las que he trabajado, ¿no? Es verdad que igual que, bueno, yo he trabajado mucho en arqueología, igual que podemos observar en el firmamento eh, evidencias de acontecimientos que ocurrieron hace millones de años y que ya no existen, ¿no? Igual podemos observar en la Tierra, en nuestro alrededor, restos arqueológicos que nos indican y nos muestran rastros de vidas humanas que ya no existen. La arqueología busca esto, ¿no? Y lo busca desde la pregunta de qué supone ser humano, ¿no? ¿Qué somos nosotros y nosotras? ¿Cómo nos relacionamos entre nosotros? ¿Cómo nos relacionamos con el medio que habitamos, ¿no? Adaptándonos o transformándonos. Y a partir de ahí es como podemos, a partir de esas grandes preguntas, bueno, enfocarnos a estudiar cuál fue el inicio de nuestra especie. Bueno, es sabido que el inicio de nuestra especie se produce en África, nadie sabe muy bien por qué. Tengo que mencionar que también, como han salido tantas dinámicas de placas tectónicas, pues parece que hubo una basculación, ¿no?, del continente que produjo un cambio en el ecosistema y ahí surgen los primeros homínidos que caminan erguidos, ¿no? Eso ya lo sabemos, que de los Australopithecus, Lucy, que todo el mundo conoce. Y es a partir de ese momento, y bueno, ya que hablo de placas tectónicas, tengo que mencionar también a Meritar, porque nosotros que estamos haciendo el proyecto Women's Legacy, estamos intentando incorporar siempre la presencia y la visibilización de las científicas y de las personas de sexo femenino, o sea, las mujeres, que han aportado a nuestra cultura. Entonces tengo que recordar que Meritar hizo una gran aportación, sobre todo en el tema del estudio de placas tectónicas oceánicas, ¿no? Bueno, pues sabemos que esto ocurrió allí, que hay una serie de homínidos que se van extendiendo por el planeta y que muchos de ellos, seres inteligentes, conviven, son contemporáneos, ¿no? Por ejemplo, sabemos que Neandertales, Erectus, hubo una época en que convivieron, Neandertales, Sapiens, Sapiens también, que los Floresensis también estaban cuando estaban los Neandertales y los Sapiens y además los Georgicus, ¿no? Con lo cual, ha habido momentos en la historia de la evolución en los que ha habido varias especies inteligentes en la Tierra. Porque estamos nosotros aquí y no nosotros. Bueno, pues eso, muchas razones hay y no las conocemos. Así que vamos a centrarnos más en las preguntas que no tanto en las respuestas. ¿Y qué pasó después, no? ¿Qué pasó después? Pues que gracias a nuestras capacidades, ¿no?, distintivas como especie, que nos permiten tener una autoconciencia, es decir, recordar nuestros pasados y proyectar el futuro, gracias a una serie de características, bueno, un cerebro excepcionalmente desarrollado relacionado a nuestra masa corporal, gracias a que podemos utilizar las manos, que fabricamos tecnología, pues resulta que tenemos una ventaja adaptativa que hace que podamos habitar prácticamente todas las zonas del planeta. Y la población crece. La población crece y además surgen también conflictos. Y somos además unos animales prosociales. Es decir, que nuestras relaciones sociales van a hacer que podamos también eh, compartir esos conocimientos, esa autoconciencia de nosotros mismos y de nuestro entorno. Vamos a poder compartir esos conocimientos a través de una cosa muy importante que cuando se habla de evolución humana y de ser humano no se menciona mucho, pero como yo ahora estoy en el área y me interesa, que creo que es muy importante, es la educación. Nosotras y nosotros tenemos una cultura. No necesitamos empezar de cero cada vez que nace un ser, ¿no?, cada vez que nace un humano o una humana, sino que tenemos un conocimiento que se va acumulando gracias a esa cultura. ¿Y cómo se acumula? A partir de la educación, ¿no? Entonces, por eso voy a reivindicar esta área que es tan importante para nuestra supervivencia en el planeta y que nos permite reflexionar sobre él. Educar no es solamente comunicar lo que sabemos, es pensar sobre lo que se sabe, es plantearse preguntas. Por eso yo siempre huyo de la palabra divulgación. Hablo más de difusión, hablo más de construcción conjunta del conocimiento. Y esto tiene mucho que ver con Ahora de los Homos, porque aquí hicimos un proyecto que está basado en la pedagogía crítica, que permite que todas las personas, independientemente de sus conocimientos, que son diversos en todos casos, aportan a una construcción conjunta de unos conocimientos y de una identidad compartida. Eh,
Por tanto, de lo más grande a lo más pequeño, tenemos los rastros de ese tiempo en un espacio. Hay un sociólogo americano que se llama Neil Postman que hizo un libro que se llamaba El fin de la educación y en ese libro, una buena noticia para el Big History, él defendía que el alumnado, o sea, que los niños y los jóvenes eh, tenían que aprender sobre todo, lo más importante era astronomía y arqueología, porque eran los que nos conectaba con lo más grande y con toda la historia de la humanidad. Bueno, parece que no han hecho mucho caso. Los planes educativos siempre se recoge esto, dándole la misma importancia. Es verdad también que, bueno, ha habido otros teóricos como Egan Moran, que defendía el principio, ¿no?, del método de la complejidad, ¿no?, de la complejidad de nuestro conocimiento, de la importancia de relacionar lo local con lo global, lo pequeño con lo muy grande. Y que ese cambio de enfoque nos hacía comprender mejor la realidad, dándole un sentido distinto, ¿no? Bueno, pues eso también se ha trasladado a la educación a partir de una publicación que hizo para la UNESCO que se llama Los 7 saberes necesarios para la educación del futuro, en el que habla de que todo esto debe estar también recogido. Entonces, ¿qué tenemos de restos bueno, yo aquí había puesto una foto para recordar de dónde vengo, ¿eh? La foto de la izquierda, esto es mío. Son las marcas microscópicas en un objeto de piedra prehistórico, que es de lo que yo hice mi tesis, y que conecta esto tan pequeñito, ¿no?, con el universo. ¿Qué tenemos en Aras, no? Tenemos en Aras restos. ¿Cómo estudiamos el pasado? Pues estudiamos el pasado a partir en la arqueología a partir de los restos materiales. Y los restos materiales son objetos, son construcciones y son también documentos y también los contextos en los que se encuentra. Y ahí enlazo con mi compañera de la intervención anterior. Sin ese contexto, esos objetos tienen muy poco valor, nos aportan poca información. Es el contexto lo que le da sentido. No es lo mismo encontrar una punta de flecha utilizada en un espacio de hábitat que una punta de flecha sin utilizar en una tumba, porque eso significa, ¿no?, que esa persona pues pensaba, no sé, se la llevaba igual para utilizarla en otra vida, ¿no? Bueno, además de esto, nos caracteriza la inteligencia, la tecnología, la cooperación, el bipedismo, la liberación de las manos, la conciencia de nosotros mismos y podemos tomar decisiones. Es decir, tenemos una responsabilidad, como decía en aquella película de ciencia ficción. Entonces, de todo esto que podemos hacer, yo siempre pongo esta imagen del centro, que es una talla prehistórica relacionada con el ajedrez, porque los neandertales eran capaces de planificar toda una serie de operaciones para obtener un producto. Y cuando encontraban una dificultad, cambiaban de estrategia, con lo cual, yo siempre digo, los neandertales podrían jugar ajedrez, ¿no? Pues nos caracteriza todo esto. Aquí la intrusa, ya sabéis quién es, ¿no? Porque también es bípeda, patas posteriores. Y hay muchas otras características que nos van a identificar, ¿no? Como es ese nacimiento con un cerebro tan grande que nos dificulta los partos a las mujeres y también esa educación. Pero hay un misterio, no un misterio, unas características también que hacen que en esa responsabilidad que tenemos de decisión tenemos que decidir, ¿no? Que tenemos que elegir entre esos ejemplos de la historia nuestra, qué ejemplos queremos que sean nuestros referentes, ¿no? Estudiamos la historia como la historia de las guerras, la historia de los conflictos. En el momento que empieza a haber tanta población, empieza a haber conflictos por el territorio, conflictos por otras cuestiones ideológicas, ¿no? Y eso que ha pasado a lo largo de la historia sigue ocurriendo ahora, ¿no? O sea que poco hemos avanzado ahí. Pero también ha habido a lo largo de la historia muchos ejemplos de cooperación y muchos ejemplos de construir conjuntamente proyectos y de cuidado de las personas. Y de eso poco se habla. En este momento hay un libro que se llama Dignos de ser humanos, que nos habla, recupera esos ejemplos para, es un libro de divulgación, pero recupera muchos ejemplos de la historia en las que las personas se han comportado como tenían que comportarse, ¿no? En las evidencias arqueológicas también encontramos evidencias de violencia, como la vértebra de la izquierda arriba, en la que tenemos una punta de flecha clavada, es decir, los grabados del centro, paleolíticos, en los que vemos personas atravesadas por flechas, ¿no? Pero también vemos ejemplos de cuidado de otras personas, como en el anciano de la cima de los huesos de Atapuerca, o en el caso de Benjamina, un anciano que tenía una discapacidad, y esta Benjamina que también tiene discapacidad intelectual. Entonces sabemos que esas personas pudieron sobrevivir porque hubo otras personas que las cuidaron. Luego eso también forma parte de nuestra identidad y no lo tenemos que olvidar, ¿no?
Esto lo voy a pasar. Bueno, aquí en Aras de los Olmos, hace unos años, antes de que, bueno, a partir del año 2006, en el que Clara Pérez empieza a hacer su trabajo de fin de máster, Clara Pérez era mi socia en Dark Estudio de Difusión del Patrimonio, la sociedad que teníamos, y ella plantea un sistema de museo, que es lo que se llama un ecomuseo. Es decir, un museo en el que se integran los restos, las construcciones, las personas y la memoria. Entonces, está construyendo, o sea, está poniendo en valor esa característica de colaboración, y de conducta prosocial que nos tiene que caracterizar. Está basado en la nueva museología, en los ecomuseos, tiene que ver con situar a esas personas en un territorio, que es el territorio de Aras, con un desarrollo global, interdisciplinar, y está dirigido tanto a la comunidad como a los visitantes, y es capaz de construir cohesión social, transforma la sociedad. Por eso se hizo de esta manera. También está basado en la pedagogía crítica, en las pedagogías culturales, que es una rama política de la educación que sitúa los procesos de enseñanza y aprendizaje como espacio de transformación social y de democracia activa. Se trata de educar y de educarse. ¿eh? Hay muchos proyectos colaborativos, no voy a seguir porque ya me pasé el tiempo. Entonces, las líneas de reflexión eran qué somos los seres humanos, cómo nos relacionamos con el medio y cómo nos relacionamos entre nosotros. A partir de ahí se crearon una serie de recursos, como es el edificio del Cortijo, una recopilación de objetos arqueológicos. Queda mucho por estudiar aquí, hay más de 200 yacimientos en la comarca. No se ha excavado muy poquito, como decía Camila Negro antes en el vídeo, y se musealizan esos espacios y otros de la población que estaban relacionados con la memoria de la población también, como es el horno de Pantocer, con todas las historias que las mujeres de Aras de los Olmos contaron en esa investigación, ¿eh? O como es también los huertos vallados, ¿no? Esa recuperación colectiva permite ese diálogo horizontal del que os hablaba. No divulgamos, no somos nosotros con esos conocimientos que vamos a contar lo que sabemos, sino que vamos a intercambiar esa información que nosotros como especialistas tenemos con la población y vamos a partir de sus preguntas. ¿Cuáles son los problemas actuales? La desigualdad, los conflictos bélicos, la paz, ¿no? Y la sostenibilidad. Bueno, pues trabajemos sobre ello y a partir de ahí, Big History, el valor de la cooperación humana. Muchas gracias.